Buenas noches a todos y bienvenidos. Prepárense porque en esta ocasión nos adentramos en un caso realmente perturbador. Un caso que nos lleva a los últimos años de la Unión Soviética y los primeros de la Rusia moderna. Sí, una época de grandes cambios, convulsiones y, al parecer, también de sombras muy profundas. Exacto. Usted nos ha proporcionado información sobre Farid y Timur Gavidullin, gemelos, nacidos en Chelyabinsk en 1972. Y la verdad, lo que hemos leído nos ha dejado, bastante impactados. Digamos que es un caso que nos obliga a asomarnos al abismo de la crueldad humana. La idea de esta inmersión profunda es analizar la información disponible sobre estos individuos. Vamos a intentar comprender lo que se sabe de ellos, pero también, y esto es igual de importante, vamos a explorar las preguntas que quedan sin respuesta. Como siempre, nuestro análisis se basa únicamente en lo que usted nos ha compartido. No buscamos especular ni sensacionalizar. La verdad es que este caso ya es suficientemente perturbador por sí solo. Empecemos por el principio. Farid y Timur nacieron el mismo día, el 5 de diciembre de 1972, en Chelyabinsk, una ciudad con una historia, digamos, compleja. Una ciudad marcada por la industria pesada, la era soviética y, por supuesto, por sus propias tragedias. Y la vida de estos gemelos parece estar marcada por la tragedia desde el inicio. Sus padres eran alcohólicos y, según los informes, el padre fue encarcelado poco después de su nacimiento. Un comienzo difícil, sin duda. Una infancia sin referentes paternos sólidos, en un entorno de carencias y adicciones. Y como si eso no fuera suficiente, a los 3 años su madre los abandonó. Quedaron al cuidado de su abuela. Es difícil imaginar el impacto emocional de un abandono a tan temprana edad. La sensación de desamparo, el vacío afectivo. Sin duda. Y según la información que tenemos, ambos hermanos presentaban lo que se describe como problemas de salud mental. Fueron diagnosticados con discapacidades intelectuales y asistieron a escuelas de educación especial. Es importante tener en cuenta este factor. Las discapacidades intelectuales pueden influir en el desarrollo social y emocional de un individuo. Claro. Se dice que pasaban mucho tiempo jugando entre ellos aislados, rechazando el contacto con otros niños. Un comportamiento que podría indicar dificultades para integrarse, para establecer vínculos sanos. Y lo más inquietante, quizás un presagio de lo que vendría después, era su afición a deambular por las calles y sobre todo por el cementerio local. El cementerio Mitrofanovsky. Un lugar cargado de simbolismo, de historia, pero también de muerte. Exacto, y allí no se limitaban a pasear. Se dedicaban a vandalizar tumbas, a profanarlas. Esa fascinación por la muerte, por lo macabro, a tan temprana edad, es una señal preocupante. Totalmente de acuerdo. La abuela falleció y al terminar la secundaria, los hermanos no lograron establecerse. Se dedicaban a pequeños robos, a trabajos esporádicos. Una vida sin rumbo fijo al margen de la sociedad. Hasta que en octubre del año 2000, la policía de Chelyabinsk los detiene. Son sospechosos de la violación y asesinato de una joven de 23 años. Un crimen brutal que conmocionó a la ciudad. Y lo que ocurre después es aún más escalofriante. No solo confiesan ese crimen, sino que admiten haber cometido otros, muchos otros. 30 crímenes en total, si no me equivoco. Una cifra que hiela la sangre. Sí, 30 crímenes incluyendo, según Farid, el asesinato de su propia madre en 1989. Dijo que la mataron durante una pelea, que la desmembraron y la enterraron en un bosque a las afueras de Chelyabinsk. Un detalle escalofriante, pero las autoridades nunca encontraron el cuerpo. La madre sigue figurando como desaparecida. Y es que los detalles que dieron sobre sus crímenes son difíciles de escuchar. Parece que elegían a sus víctimas al azar, en estaciones de tren, en paradas de autobús. Las invitaban a beber al cementerio Mitrofanovsky. ¿Un lugar de por sí tétrico para una cita? Sí. Y las víctimas, en muchos casos, eran personas vulnerables. Niños, niñas, personas marginadas, gente de paso. Personas cuya desaparición quizá no llamaría tanto la atención. También se acercaban a ancianos en las calles, ofreciéndoles ayuda. Y si lograban ganarse su confianza, entraban en sus casas. Usted sabe. Abusaban de su vulnerabilidad. Los engañaban para después hacerles daño. Hay un caso que es especialmente perturbador, el de Naya Malchekova, una niña de 12 años. Lo recuerdo. Un caso que muestra la verdadera dimensión de la crueldad de estos individuos. Farid la abordó en un parque, la atacó, le hizo cortes con un cuchillo y al ver su sangre no pudo. No pudo consumar la violación. Un detalle que, por macabro que parezca, nos da una pista sobre su psique. Sí, la torturó durante horas, la golpeó, la violó con objetos. Y cuando ella perdió el conocimiento, la llevó a un hormiguero y le prendió fuego. Un acto de sadismo extremo, difícil de comprender. Durante la investigación, los hermanos llevaron a la policía al cementerio Mitrofanovsky. Indicaron varios lugares donde habían enterrado a sus víctimas y lo que encontraron allí fue como abrir una fosa común. Más de 100 cráneos, cientos de fragmentos de huesos. Una escena dantesca. Un recordatorio de la magnitud de la tragedia.
Algunos de los restos pertenecían a víctimas del terror rojo, pero otros eran mucho más recientes, lo que sugiere que la cifra de 30 víctimas podría ser solo la punta del iceberg. Una posibilidad escalofriante. ¿Cuántos más crímenes permanecen ocultos en ese cementerio? Finalmente, en octubre de 2001, el Tribunal Regional de Chelyabinsk los declara culpables de 14 asesinatos. Farid fue condenado a cadena perpetua, Timur a 25 años de prisión. Una condena quizás insuficiente para la magnitud de sus crímenes. Farid fue trasladado al Delfín Negro, una prisión de máxima seguridad, en 2022. Y en un giro aún más extraño, en 2021, contactó con la fiscalía para confesar otro asesinato, un crimen cometido en 2002. 2 años después de su detención, una confesión que las autoridades no tomaron en serio. Y tras esa confesión, se ordenaron exámenes médicos adicionales para Farid, lo que nos deja con la duda. ¿Hasta qué punto era consciente de sus actos? ¿Era un monstruo frío y calculador o un enfermo mental? Esa es la pregunta que queda en el aire. Un enigma que quizá nunca se resuelva del todo. Lo que es seguro es que este caso nos confronta con la oscuridad más profunda del alma humana, con la fragilidad de la vida y con el horror que algunos son capaces de infligir a otros. Y con los secretos que aún permanecen ocultos, esperando ser desenterrados. ¿Quién sabe cuántas historias como esta aún se esconden en las sombras?